Muy buenas tardes, un saludo para todos mis hermanos, Dios los bendiga, los que nos vamos conectando en esta tarde para nuestra escuela de oración. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Y bueno, vamos entonces a iniciar con nuestra oración. Ahí saludo a mi hermano Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Bendiciones. Hola César, Dios te bendiga. El saludo especial para ti y para todas las personas que nos siguen en esta escuela de oración. Muy contento y sobre todo con mucha expectativa de poder continuar este proceso de formación. Así que nos vayamos disponiendo para crecer en el conocimiento de Dios. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer esa invocación al Espíritu Santo en esta tarde. Invito a Arturo a que nos haga ese momento de oración. Sopla con tu espíritu, sopla con tu espíritu, que cuando soplas vuelvo a nacer. Sopla con tu espíritu, sopla con tu espíritu, que cuando soplas vuelvo a nacer. Ven y sopla, ven y sopla, que cuando soplas vuelvo a nacer. Ven y sopla, ven y sopla, que cuando soplas vuelvo a nacer. El Espíritu Santo de Dios, ven con tu santa presencia en esta hora de la tarde, Señor. Ven a encender nuestros corazones en la inextinguible llama de tu amor. Ven Espíritu Santo, hermanos, los invito a que clamemos allí en nuestras casas la presencia del Espíritu de Dios. Que sea el Divino Espíritu el que actúe, el que acreciente, el que extienda su poder y su gracia, su gobierno siempre santo sobre nosotros. Que al decir Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser se una al querer de Dios en nuestra vida, al plan de Dios en nuestra vida. Ven Espíritu Santo de Dios, anhelamos tu presencia, anhelamos tu gracia, anhelamos tu luz, anhelamos tus fuentes inagotables de agua de vida eterna. Danos a beber de tu Espíritu Santo. Ven, en el nombre de Jesús, ven en el nombre de Jesús y sopla sobre nosotros, que se abran los cielos, Señor, que descienda tu presencia sobre cada uno de nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre Colombia, sobre el mundo entero. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamamos tu presencia, declaramos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras historias. Ven Espíritu Santo a sanar, a restaurar, a libertar. Ven Espíritu Santo y toma nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestro cansancio, nuestro agotamiento, nuestra debilidad. Ven Espíritu Santo, ven a soplar. Ven Espíritu Santo Dios, con vientos de santidad, con vientos de gracia, con vientos de la palabra, vientos proféticos, vientos de conversión, Señor, como en tiempos de Elías, de Ezequiel, de Moisés. Ven Espíritu Santo Dios, que fluya tu palabra, que fluya tu gracia, que fluya tu Espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven y sopla, ven y sopla, que cuando soplas vuelvo a nacer. Ven y sopla, ven y sopla, que cuando soplas vuelvo a nacer. Ven y sopla, ven y sopla, que cuando soplas vuelvo a nacer.
Jesús, te presentamos esta escuela de oración, te presentamos esta enseñanza, te presentamos todas las necesidades que allí en nuestros corazones son dirigidas a Dios constantemente, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo el plan de Dios lo ponemos en esta oración, para que a través de la oración el proyecto, el propósito de Dios se empiece a materializar en nuestra vida. Que todo lo que digamos, pensemos, expresemos, aprendamos en esta escuela de oración sea, amado Jesús, para tu mayor conocimiento, para gloria tuya, para bien de los hermanos y para edificación de la iglesia. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Pentecostés y Madre de la Iglesia. Amén, amén, Amén. 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 Bueno, muy bien, amados hermanos, entonces ya con esta oración y con esta hermosa canción que nos ha acompañado nuestro hermano César y nos ha dirigido de una manera más directa y profunda a la presencia de Dios. Entonces vamos a iniciar nuestra temática del día de hoy. Vamos a recordar siempre vamos a recordar la secuencia temática que llevamos en esta escuela de oración. Recordemos en primer momento que la primera sesión era una sesión para tratar de aclarar y proponer lo que significa la intercesión, cuál es el enfoque de la escuela de oración y para establecer las bases o los modelos de intercesión por excelencia. Ahí hablábamos de Moisés, ahí hablábamos de la intercesión como una oración para reclamar el poder y la bendición de Dios, pero la intercesión también como una obra de misericordia, la intercesión como un estilo de vida en el cual a partir de una oración por todos practicamos la caridad de Dios. En segundo momento, la sesión de hace 8 días, iniciamos con el primer modelo de intercesión a partir de ciertos personajes bíblicos e iniciamos con el que es llamado el padre de la fe, con Abraham, el modelo de Abraham. Y allí, pues veíamos cómo la intercesión de Abraham ha sido un modelo y un paradigma de cómo orar por un pueblo. De manera especial, el caso de Abraham era por Sodoma y Gomorra, pues dos ciudades a las cuales, según la Biblia, había mucha moralidad y Dios había tomado la decisión de destruirlas como consecuencia del pecado mismo de estas dos ciudades. Y la intercesión de Abraham es siempre a favor de Sodoma y Gomorra. Entonces, allí vamos viendo los modelos de intercesión. Para el día de hoy vamos a centrarnos en el hijo de la promesa, es decir, en el hijo de Abraham. Recordemos que Abraham tuvo 2 hijos y en este caso vamos a hablar del hijo de la promesa, Isaac. Por lo tanto, la enseñanza de hoy la vamos a centrar en este gran personaje de la historia de la salvación, perteneciente al grupo de los patriarcas en la fe judía. Para ello, entonces, vamos a remitirnos, siempre voy a tomar dentro de la estructura de la enseñanza un punto de vista doctrinal introductorio, es decir, vamos a desarrollar alguna percepción de la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre Iglesia, a nivel de su doctrina, que nos va diciendo a través de la intercesión, a través de la oración. En este caso, seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica. En otro momento pasaremos al Concilio Vaticano II. Luego alguna vez pasaremos a alguna carta encíclica de algún papa o algún texto de alguno de los santos maestros de espiritualidad de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, para el día de hoy, como les decía, entonces tenemos la temática 3. Y como el primer punto es un punto doctrinal, ¿cierto? Entonces nos vamos a remitir al Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos seleccionado 3 numerales interesantes, cada numeral con una temática distinta sobre la intercesión, sobre la oración de intercesión, para que formándonos, comprendiendo, podamos tener mayor profundidad en la intercesión y podamos asumir cada uno de nosotros nuestro rol como intercesores. Todos estamos en aprendizaje, todos estamos en crecimiento. Recordemos que en la vida espiritual siempre hay que aprender, siempre hay que orar, nunca hay que cesar de formarse en la fe. Entonces,
para nuestra primera enseñanza nos vamos a centrar en unos numerales concretos del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien. Como allí estamos viendo en la diapositiva, vamos a desarrollar el numeral 2559 o 2559, que les recordaba que el Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 partes. La primera parte desarrolla todo el contenido de la fe, lo que se conoce coloquialmente como lo que creemos. La segunda parte, lo que celebramos. La tercera parte, lo que vivimos. Y la cuarta y última parte, lo que oramos. Dentro de esta cuarta y última parte, el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica todo lo referente a la oración. Cómo se ora, qué significa la oración, cuáles son las clases de oración, para qué orar, qué beneficios se obtiene con la oración, cuáles son los maestros en la Iglesia de espiritualidad, cómo es la oración de Jesús, cómo es orar en el Espíritu. Todas esas preguntas tienen respuesta en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, inicialmente, en este numeral 2559 del Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense lo que se nos dice aquí. Dice, la oración es la elevación del alma a Dios. Dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Fíjense que aquí hay 2 elementos importantes que nos dice San Juan Damasceno, un gran padre de la Iglesia. Y nos dice que la oración son 2 cosas, una elevación y la otra es una petición. ¿Por qué una elevación? Fíjense que esa expresión elevación significa que estoy abajo y como que soy ascendido a otra parte arriba, ¿cierto? Mucho más alta. Les decía que siempre en el Antiguo Testamento, para los judíos, el lugar perfecto de la oración era la montaña, porque era un lugar de elevación del alma, ¿cierto? Tenía más proximidad el hombre de Dios con Dios mismo. Por lo tanto, cuando yo oro, cuando tú oras, cuando nosotros oramos, hay una elevación de nuestra alma en búsqueda de lo divino, en búsqueda de la divinidad, de la plenitud, de Dios mismo. Por lo tanto, orar es elevar el alma a su máxima expresión y llevarlo a la cima, a la cumbre, al Everest, en la cual podemos contemplar a Dios como es y podemos contemplarnos a nosotros mismos como somos. Entonces es una elevación, nos dice San Juan Damasceno. Y lo segundo dice que es una petición a Dios. Fíjense que es una petición a Dios y precisamente la intercesión y una escuela de oración como esta, nuestra escuela, pues es una oración, es una escuela de petición, pero no cualquier petición, porque hay que aprender a pedir y también el Evangelio nos invita a eso y también el apóstol Pablo nos habla de cómo pedir convenientemente. Y dice, es una petición a Dios, pero de bienes convenientes, ¿cierto? Es decir, que yo no le voy a pedir a Dios que me gane el chance o la lotería, que yo no le voy a pedir a Dios que mañana me aparezcan 5,000 millones en la cuenta, o que yo le voy a pedir a Dios de que de un momento a otro sea el más famoso y más reconocido. No, hay que pedir los bienes convenientes. ¿Y qué es lo conveniente? Lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Es decir, todo lo venido de Dios son los bienes convenientes, ¿correcto? Bien, ahora se pregunta, aquí a modo de una pregunta retórica dentro de este numeral de catecismo, dice, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo? De un corazón humilde y contrito. Y dice, respondiendo, el que se humilla es ensalzado. Recordemos el famoso Magnificat de la Santísima Virgen María. Pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Mire esta hermosa expresión de San Agustín. Fíjense lo siguiente, este numeral nos conecta con una definición y con una perfecta definición del amplio campo de la oración y de la intercesión. Nos está diciendo este numeral que la oración es un don. Es un don. Si la oración nos permite insertarnos en ese diálogo a partir de una elevación que Dios hace de nuestra alma, y podemos hablar con Dios y podemos conversar con Dios y podemos escuchar a Dios y podemos hablarle a Dios,
Pero no solamente eso, sino que también podemos pedirle bienes convenientes, como nos dice San Juan Damasceno. Pues se debe tener en cuenta que como don no es una virtud por excelencia mía, sino que ante todo es una gracia. Un don es un regalo de Dios. Por lo tanto, cuando oramos, es porque Dios mismo nos está dando la gracia de orar. Dios mismo pone en nosotros el anhelo, la tendencia, la inclinación, el deseo de orar. Y si Dios mismo lo pone, Él mismo nos va instruyendo de cómo orar, de cómo pedir convenientemente. Y fíjense lo siguiente, hay una actitud que es muy importante. Como la oración es un don, yo debo de recibir ese don, esa gracia, ese regalo, con humildad, con gratitud, con sencillez, ¿cierto? Sin altivez, sin orgullo, sin soberbia, que muchas veces en nosotros brilla más el yo, la soberbia y el orgullo. En este caso es la humildad, es decir, sabernos reconocidos primero de que si oro no es por mí, sino por Él. Si tengo algo que soy bueno, no es por mí, sino por Él. Si hago algo bueno, no es por mí, sino por Él. Eso es la humildad, es decir, reconocer nuestra necesidad de Dios constante y permanentemente. Y el que ora, dices en la cuestión, es un mendigo de Dios. Es decir, siempre está allí, a los pies, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole su amor, pidiéndole su gracia, pidiéndole su intimidad. Por lo tanto, la oración y la intercesión en primer momento, según este numeral de catecismo de la Iglesia Católica, es un don, un don. El numeral 2559 nos dice que la oración es un don. Muy bien. Vamos al segundo numeral que hemos seleccionado para la escuela de formación el día de hoy, numeral 2563, y dice lo siguiente: el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según una expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, está hablando Dios. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. ¡Oh, esto es poderoso! Mire, amados hermanos, este numeral nos invita, bueno, dice tantas cosas tan profundas, pero digamos que este numeral, si el numeral anterior nos habla de que la oración, la intercesión es un don, este numeral nos va a decir que la oración, que la intercesión es un pacto, es una alianza. Y fíjese lo siguiente, ¿dónde se da la alianza? ¿Qué es una alianza? Una alianza es un pacto, es decir, es un convenio, es un acuerdo. Es un acuerdo entre dos partes, en este caso, entre Dios y tú mismo, y yo mismo, y nosotros mismos, entre Dios y nuestra individualidad, pero también entre Dios y nuestra colectividad, entre Dios y yo, pero entre Dios y nosotros. Por lo tanto, en este pacto, Dios se compromete a unas cosas y yo me comprometo a otras cosas para que ese pacto tenga vigencia, estabilidad, para que sea un pacto que rija nuestra relación. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 19, versículo 6, que Dios se compromete a hacer de su pueblo una nación santa, un pueblo santo, un reino de sacerdotes, un pueblo de profetas. Es decir, que con ese pacto a través de la oración, tú ejerces tu condición de profeta, de sacerdote, de santidad. La oración a partir del pacto nos santifica, porque si la Biblia dice en Levítico 19, 1, 2, yo soy santo como, o sed santos como yo el Señor, su Dios, soy santo, la oración nos permite encarnar, asumir, vivir en plenitud esa condición de santidad. Pero también, ahora, ¿a qué nos comprometemos nosotros como pueblo? Si la oración es un pacto, si la oración es una alianza, dice la Biblia que el compromiso a partir de la alianza del Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versos 6 en adelante, el compromiso del pueblo de Dios es fidelidad, es obediencia, es entrega. Recordemos el primer mandamiento que está en Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es decir, amados hermanos,
ese pacto hace de que Él lo sea todo para mí porque yo soy todo para Él. Que Él sea todo para nosotros y que nosotros seamos todo para Él. Por lo tanto, la oración es eso, es una alianza, es un pacto cuya base central es el amor. Un Dios que me ama y yo que me dejo amar por Él. Cuando tú oras, cuando nosotros oramos, nos estamos dejando amar por Él. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo, un gran obispo, eximio, erudito, inteligente, un visionario, pero ante todo un hombre con una profunda riqueza pastoral y una gran riqueza carismática y espiritual, mística, decía constantemente que la oración es dejarnos amar por el que nos ama, es un diálogo de amor, es un diálogo de amor. Entonces, de hecho, en sus testamentos espirituales, como bajo el seudónimo de J.A. Pastor, siempre expresa esa oración como un encuentro de amor, como un encuentro de gracia, como un encuentro de misericordia. Entonces, amados hermanos, esa es cuando tú y yo intercedemos, cuando tú y yo oramos, ya sea por nuestra familia, por tu hijo, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tus estudios, por Colombia, por la finalización de esta pandemia, por la paz del mundo entero, por los consagrados, por los sacerdotes, por el Papa, por quien sea que tú ores y dirijas tu clamor a Dios, debemos entender no solamente en primer momento que la oración y la intercesión es un don, sino que también es un pacto. Es decir, ese pacto, yo me comprometo y recibo las bendiciones de Dios. Pero también Dios te dice, Dios se compromete y requiere nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra adhesión constante a Dios. Vamos al tercer y último numeral del Catecismo de la Iglesia Católica sobre ese tema de la intercesión y nos va a decir básicamente lo siguiente. Numeral 2565 dice, en la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero, decía San Gregorio Nacianceno, un gran padre de la Iglesia. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque, mediante el bautismo, nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en cuanto que es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Vea, qué maravilla este numeral. Y este numeral nos está diciendo, si el primero nos dijo que la oración es don, el segundo nos dice que la oración es alianza, este nos está diciendo que la oración es comunión, comunión. Y el concepto de comunión está muy enraizado con el concepto de relación. La palabra relación, bueno, la palabra comunión viene del latín comunio, ¿cierto? Tener todo en común, pero la palabra relación es mucho más profunda porque viene de lapsus. El prefijo re significa con más fuerza, y lación viene de lapsus, que significa lazo. La oración es el lazo que me une a Dios. Y en este caso, no solamente me une, sino que me hace uno con Dios. Nos hace una comunión de amor. El momento, por ejemplo, de comunión espiritual perfecta que tenemos los católicos es el momento de la comunión sacramental en la Eucaristía, donde Él y yo nos hacemos uno en ese momento, donde tú y yo te haces uno con Dios en ese momento. Por lo tanto, cuando tú oras, en cierta manera hay un anhelo de comunión, hay un espacio de comunión íntima con Dios. Fíjense los santos, el Padre Pío, por ejemplo, una persona de constante oración, era una persona de profunda comunión con Él. Por lo tanto, todo lo que decía el Padre Pío era como si todo lo que dijese Cristo a través de Él, porque había una profunda identificación del uno al otro. Un santo, como tú y yo debemos anhelar ser, es orar permanentemente, orar constantemente. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Él. Amén. Entonces, 3 puntos sobre la oración nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración como don, la oración como alianza y la oración como comunión. Muy bien. Ahora sí vamos a centrarnos en el personaje bíblico del día de hoy. Yo espero que hayamos hecho la tarea que hemos dejado planteada. Esto no se trata de que yo pregunte y alguien me ponga por Facebook la respuesta, sino esto es algo ya de nuestra propia conciencia.
porque esto es para que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de Dios. Para esto, entonces, el modelo de Isaac para intercesores y la cita bíblica, esto para que tomemos apuntes, central de esta enseñanza la vamos a fundamentar en Génesis capítulo 24, versos del 1 al 67, es decir, todo el capítulo 24 del libro del Génesis. Y allí vamos a extraer ciertos versículos que me parecen interesantes de cómo interceder. En este relato, en este capítulo, se nos relata el casamiento de Isaac, es decir, Isaac quiere tomar una decisión importante y una decisión no muy importante, sino quizás una de las decisiones esenciales en la vida. ¿Por qué? Porque una persona cuando decide casarse, decide la vocación matrimonial, el estado de vida matrimonial, pues la gran decisión primero es saber si su vocación es el matrimonio. Y sabiendo que es una decisión muy importante, si es su vocación el matrimonio y la decisión de casarse, en segundo momento viene con quién. Y eso muchas mujeres pueden estar viendo eso, muchos hombres pueden estar viendo esto. Bueno, yo me quiero casar, pero no ha llegado quién. No ha llegado la persona adecuada, no ha llegado la persona correcta. Y esto no puede servir como un tic para un ministerio de parejas. Pero en este caso aquí, el modelo Isaac, se nos presenta la situación de Isaac que ha tomado la decisión de casarse, pero quiere saber con quién se va a casar. Y todo lo que implica saber con quién se va a casar y cómo tomar esa mujer perfecta para hacerse uno con ella. Entonces aquí el texto bíblico nos va mostrando lo siguiente. Fíjense que aquí hay unos puntos que he seleccionado, 6 puntos, de cómo a partir de este capítulo 24 de Génesis, Isaac se vuelve un gran intercesor. Lo primero, dice, el primer punto, dice, el hombre la contemplaba callado para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. Génesis 24, 21. Es decir, ¿qué nos enseña en primer momento la intercesión en Isaac? Lo primero es la contemplación. La contemplación. He insistido mucho en grandes escuelas de formación a las que humildemente he tenido la posibilidad de ir a predicar, a formar a discípulos de Cristo, que la oración más importante en el crecimiento espiritual de una persona es la oración de contemplación. En la medida que contemplas, en esa medida tú creces en el conocimiento de Dios. Es decir, para yo saber el nivel de crecimiento espiritual de una persona, dime cuánto contemplas a Dios y te diré cuán crecido espiritualmente eres. Así lo podemos parafrasear. La contemplación es muy importante. Dice, el hombre la contemplaba callado para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. Mire lo que dice, que la contemplación nos permite identificar, por consecuencia, la acción de Dios. ¿Qué es contemplar? El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir que contemplar es profundizar en el misterio de Dios. Contemplar es silenciarme y ver la acción de Dios en nuestras vidas. Contemplar es silenciarme y dejar que Dios me hable. Contemplar es silenciarme y deleitarme en la belleza inagotable, permanente de Dios. Ahí es cuando uno entiende que cuando Moisés bajó del monte Oreb, Génesis capítulo 30, Éxodo 34, dice la Biblia que le brillaba el rostro como un sol, porque el que contempla no es el que le habla y le habla y le habla y le habla a Dios, sino que el que contempla es el que se silencia para escuchar a quién, a Dios. Cuando tú y yo entendemos eso en nuestra vida, cuando no solamente utilizamos para la oración, Señor, ayúdame para los recibos, Señor, ayúdame para el trabajo, Señor, ayúdame por Reinel que está enfermo, por Adrubis que le pasa esto, por Gumercinda que tiene problemas con el marido. No. Sino que contemplamos la acción de Dios, significa silenciarme y dejar que Él actúe. Silenciarme y dejar que Él actúe. Eso es lo que hizo Isaac. Contemplaba callado para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. ¿Cómo sabes si Dios está haciendo la obra con éxito o no en tu vida? Contempla, es decir, silencia. Cuando tengas la posibilidad de ir al sagrario, en tu misma habitación, en tu misma casa, ahora en este tiempo de la cuarentena, contempla a Dios y vas a saber si Dios está haciendo las cosas y vas a intuir en qué momento está la acción de Dios en tu vida. Segundo, dice, entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé. ¡Ah, qué maravilla!
Génesis 24:26. Entonces se postró el hombre y adoró ¿a quién? A Yahvé. Es decir, la oración, la intercesión en profundidad nos lleva a postrarnos. Ese postrarse viene del verbo griego proskineo, en primera persona, proskinein, en infinitivo. Significa rendirse, reconocer nuestra miseria y reconocer la grandeza de Dios. Se postró, reconocemos nuestra pequeñez, pero a su vez reconocemos la grandeza de Dios y adoró a Yahvé. Adoró. ¿Qué es adorar? Adorar solo, dice nuestra Santa Madre Iglesia Católica, adorar es la única oración a la cual nosotros le dirigimos a Dios. Es decir, a los santos, a la Santísima Virgen María hay una veneración, hay un culto especial, pero la adoración es únicamente a Dios uno y trino. Adorar a Dios. Es decir, lo ensalzó, lo exaltó, lo bendijo, reconoció su pequeñez, reconoció su grandeza, se perdió como una gota de agua en el océano infinito que es Dios. Le adoró a Yahvé, le entregó toda su vida, se rindió su orgullo, su prepotencia, rindió sus sueños, incluso sus criterios. ¿Para quién? Para someterlos al plan magnífico de Dios. Hermanos, esto implica un acto de humildad muy grande, porque en este mundo tan soberbio y en los cuales somos tan soberbios, decimos que no nos postramos ante nada ni nadie y mucho menos adorar a alguien. Y aquí la Biblia nos enseña, entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé. Ese es el modelo por él. Qué bueno que eso fuese un estilo de vida para nosotros, postrarse y adorar a Yahvé siempre. La parte 3, punto 3 dice, diciendo, bendito sea Yahvé, el Dios de mi Señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi Señor. Fíjense que cuál fue el contenido de la adoración a Dios. Dice, bendito sea Yahvé. Es decir, lo que hizo Isaac fue bendecir. Mis hermanos, tú y yo, como intercesores, como oradores, debemos de bendecir, debemos de recuperar esas palabras y esos hábitos tan nobles y tan virtuosos y tan espirituales en nuestras familias. Bendecir a tu esposa, amor, Dios te bendiga, ¿cierto? A tu esposo, Dios te bendiga, a tus hijos, que te pidan la bendición, que tú les des la bendición. En el momento de consumir los alimentos, bendecir a Dios. En cada momento bendecir a Dios, bañándose, vistiéndose, preparándose para el trabajo, estudiando, cualquier cosa, cansados, con calor, con frío. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Con abundancia, gloria al Señor. Con escasez, gloria al Señor. En enfermedad, alabado sea el Señor. Eso es lo que entendió Isaac. Bendito sea Yahvé, el Dios de mi Señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi Señor. Porque el que adora a Dios, Dios no retira su favor. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Amén. Y precisamente en la medida que adoremos constante y permanentemente a Dios, tendremos siempre ese favor. Seguimos con el cuarto punto de este texto de la intercesión según Isaac. Siguiente diapositiva, mi querido hermano César. Dice, a lo que él respondió, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y dará éxito a tu viaje. Fíjense esto, miren las consecuencias o beneficios de orar, de adorar, de postrarse, de interceder, según el modelo de Isaac. Dice, enviará su ángel contigo y dará éxito a tu viaje. Es decir, cuando la Biblia nos dice que nunca estaremos solos, de que nunca Dios nos desamparará, nos dice la carta a los Hebreos y nos dice, por ejemplo, el Salmo 145, nos dice el Salmo 27, el Salmo 3, por ejemplo. Dios siempre estará con nosotros y de manera especial Jesús en Mateo 28:20, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Cuando una persona adora según el modelo de Isaac, dice que siempre el ángel del Señor estará con él. El ángel del Señor. Hay que entender esa expresión, el ángel del Señor, porque la palabra ángel de Yahvé o ángel del Señor en el Antiguo Testamento tiene un significado distinto a la palabra ángel del Señor, por ejemplo, en los Salmos
y a la palabra ángel del Señor en los evangelios y a la palabra ángel del Señor, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles. Hay una triple significación en el concepto de ángel, en la expresión ángel, ángelos en griego, porque ángel en el Antiguo Testamento significa Dios mismo, es decir, Dios mismo estará contigo. En la medida que adores según el modelo de Isaac, Dios mismo estará contigo. Pero ángel también es esa promesa de que hay una persona espiritual, hay una realidad espiritual, hay un ente espiritual que cuida de nosotros. Pero lo tercero es que en Hechos de los Apóstoles el ángel de Yahvé, el ángel de Dios, son los obispos. Al obispo, según la iglesia primitiva, también se le denominaba ángel de Dios. Entonces, el ángel es Dios mismo contigo, Dios mismo contigo. Ahí se entiende cuando Jesús dice, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Para qué? Y dice, y daré éxito a tu viaje. Esta vida es un viaje, esta vida terrenal es un viaje, y Dios quiere que la caminemos con éxito, según Isaac. Punto 5 dice, respondieron Labán, el padre de Rebeca, la futura esposa y pareja de Isaac, y Betuel, hermano de Labán, de Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte que está mal o que está bien. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete. Es decir, que la petición espiritual que hizo Isaac, que era conseguir a su mujer, elegir a su mujer y saber quién era su mujer, identificarla, la mujer que Dios le había dado, aquí encuentra respuesta. Si tú quieres hallar el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, pues adora a Dios bajo estos principios de Isaac. Y aquí tiene la respuesta. Dice, ahí tienes a Rebeca, tómala y vete. Es decir, Dios contestó providentemente a la petición de Isaac. Dios también quiere hacer lo mismo en la medida que adoremos, que bendigamos y que alabemos. Y el punto 6 dice, cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé rostro en tierra. Para finalizar, Génesis 24:52, adoró a Yahvé rostro en tierra. Fíjense estos modelos tan interesantes de Isaac para pedir, para interceder por tu familia, por tu trabajo, por tu vida, por Colombia, por la paz del mundo, por la conversión de los consagrados, por la finalización de esta pandemia. ¿Qué debemos hacer? Adorar al principio, pero también cuando Dios responde, adorar al final. Pero también, antes de que responda, adorar. Es decir, adorar siempre, adorar siempre. Adorar cuando todo se oscurece y cuando parece evidentemente que Dios no escucha, de que las cosas se empeoran, adora, adora, persevera, continúa, adora, no ceses, no renuncies, porque muchas veces perdemos la fe y siempre Dios responde porque Dios es fiel, dice 1 Timoteo 2:13, porque Dios permanece fiel, así nosotros seamos infieles. Entonces, fíjense esos 6 puntos maravillosos, amados hermanos, sobre la intercesión en Isaac. La adoración, la alabanza, el postrarse, el silencio, la contemplación como elementos estratégicos de cómo orar y conseguir el favor de Dios y hacer de que el ángel de Dios, que Dios mismo, camine a nuestro lado y tengamos éxito en nuestros viajes, es decir, en nuestros sueños, en nuestros anhelos y en nuestras ilusiones. Seguimos entonces con las diapositivas. Ya tenemos 6 puntos relacionados con la oración en Abraham. Entonces, de allí se nos invita a extraer los 5 principios básicos para obtener ¿qué? El favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos el favor de Dios? Amén. Todos queremos el favor de Dios. Todos queremos las bendiciones de Dios. Pero conseguirla no es fácil, porque estamos en un mundo donde queremos que todo sea instantáneo, mediático, ya, ¿no? Y en Dios no funcionan esas categorías. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el favor de Dios? La adoración en primer momento, adorar, adorar siempre, adorar, reconocer nuestra pequeñez y reconocer la grandeza de Dios. Leamos, por ejemplo, el Magnificat de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su sierva. Fíjense lo siguiente, hay 2 elementos en ese Magnificat y en esa primera expresión. María reconoce la grandeza y la omnipotencia de Dios, pero también reconociendo esa grandeza de Dios, reconoce su pequeñez.
Eso es adorar a Dios. Ese es el paradigma perfecto de adoración. Que reconozcamos siempre la grandeza de Dios. Señor, tú eres grande. Qué bueno cuando nos levantemos. Tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres majestuoso. Levantar las manos al cielo. Bendito sea el Señor. Que nos vean en la calle, incluso orando en el bus, en nuestros medios de transporte, en algún momentillo de nuestro trabajo. Adorar a Dios, bendecir a Dios. Segundo punto, dice el tiempo de Dios. Recordemos que no puede ser nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Yo les decía siempre, y una de las preguntas que nos hacían al principio de esta escuela, que si Dios escuchaba nuestras oraciones, Dios escucha nuestras oraciones, estemos en pecado o no, Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones, pero la respuesta se da no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, siempre en el tiempo de Dios. Yo recuerdo hace muchos años que me encontré a una persona en una misión en un pueblito de Antioquia que estaba desesperada porque sentía que Dios no escuchaba su oración, que Dios no llevaba muchos años orando, tenía problemas con su esposo alcohólico, y tenía problemas graves económicos, problemas de salud, el niño estaba en unas situaciones delicadas, y Dios en un momento determinado posibilitó todo para que encontrándose con él a partir de la palabra, de la oración y la predicación en una asamblea carismática, esta mujer tuvo una experiencia poderosa, transformadora, significativa, viva, real y contundente de Dios, y cambió su vida. Entonces, alguien dice, no, es que llevo ya mucho tiempo, Dios no me escucha y las situaciones no me... Es en el tiempo de Dios, siempre en el tiempo de Dios. Ahora dirá, pero ¿cómo hago yo para saber cuál es el tiempo de Dios? Ora, 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 no desfallezcas en la oración, clama, continúa, persevera. No es fácil. La Biblia dice, y luego vamos a mover en el modelo de Jacob, dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a ver que en el modelo Jacob hay que luchar incluso con Dios mismo. Entonces, no es fácil, pero ora, persevera, continúa. Seguimos con los principios que teníamos allí en las diapositivas, César, porque el primero era la adoración, el segundo el tiempo de Dios, el tercero la alabanza. Mire que no es estar quejándonos, ay, esta vida que me toca, pero ¿por qué siempre las mismas tajadas y los mismos 4 granos de arroz? ¿Y por qué los mismos huevos siempre? ¿Pero por qué tanto calor? ¿Por qué tanta lluvia? ¿Pero por qué tanta enfermedad? ¿Por qué este gobierno? ¿Por qué este país? ¿Por qué, cierto? Nos vivimos quejando de todo. No, aquí se nos invita a la alabanza, 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 alabanza. Y dice que cuando hay que orar, según el modelo de Isaac, en todo momento. Recordemos que había unas horas privilegiadas, pero en todo momento es el momento ideal para la oración. ¿Y cómo acompañar esa adoración, esa alabanza, en todo momento? Con obras de caridad. Siempre con obras de caridad. Las obras de caridad rompen cualquier cosa, rompen maldiciones, rompen pecados, rompen cadenas de pecados, ataduras de pecados se rompen con las obras de caridad, las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento en esta situación de pandemia, a quien podamos ayudar con algo, lo hagamos con el mayor de los gustos y de los cariños. Tome, aquí le manda Jesús de Nazaret un pequeño mercadito, porque es una familia que no tiene recursos y están aguantando literalmente hambre, ¿cierto? A personas necesitadas que conozcamos, colaboremos, ¿cierto? Si es una persona que tiene recursos, pero no tiene nadie que le compre los medicamentos, o nadie visita a esa persona porque todos estamos en confinamiento, entonces visitarla, ayudarle. Todas esas obras de caridad, ¿cierto? Hacen que nuestra oración sea mucho más eficaz y veamos la respuesta y el favor de Dios lo más pronto posible. Entonces, aquí están estos 5 elementos o principios básicos para para el modelo de intercesores en Isaac. Y por último, aquí tenemos nuestros deberes, porque siempre voy a dejar un deber. Había dejado unos deberes la vez pasada, entonces aquí fíjense los deberes para esta semana. Que esto, pues no se va mucho tiempo haciendo esto, pero que lo hagamos de verdad como una sugerencia importante en nuestra vida espiritual. Dice, leer Eclesiástico capítulo 44, versos 22 al 23. Fíjense, solamente 2 versículos del libro del Eclesiástico. Vamos a leer todo el Salmo 128, que tiene 6 versículos, y el Salmo 103, que tiene 22 versículos. Son muy sencillos, los leemos despacio, en oración. Esto es entendible, no tiene términos raros, ni contenidos raros que no podamos entender. Son muy sencillos, la idea es
sumergirnos con el espíritu del salmista en la oración, en intimidad con Dios. Segunda tarea, dice, orar a partir de los textos bíblicos. Tercero, ¿cuál es la enseñanza de los textos? Lo escribimos en una libreta de apuntes. Cuarto, esta semana, oración de adoración, todos los días mínimo 20 minutos. Entonces, 20 minutos vamos a dedicarle todos los días a adorar a Dios, a adorar a Dios, a adorar a Dios, ¿cierto? No tanto a pedir, sino a adorar a Dios, alabar al Señor, a reconocer su grandeza y su poder. Muy bien. Bueno, César, entonces hemos terminado el contenido para el día de hoy. Pasamos entonces al espacio de las preguntas y luego ya culminamos con la oración. Bueno, Arturo, bueno, muchas gracias, mi hermano. Aquí ya he recolectado algunas que han ido haciendo en los comentarios en esta jornada. Y bueno, hay una muy importante que se pregunta Ana Cilia que si la oración es un don y cómo se puede obtener ese don de la oración para aquellas personas que les cuesta más o que no están tan asiduas en la práctica de la oración. Claro, esa pregunta es muy interesante porque ¿cómo se obtiene el don de la oración? Orando. Así como cómo se ejerce el carisma de sanación y cómo se obtiene el carisma de sanación, pues orando por los enfermos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtiene el don de la oración? Orando. Entre más tiempo ores, con mayor amplitud ese don se derrama en tu vida y con mayor constancia y facilidad entras en presencia de Dios. Claro, cuando estamos tan alejados de Dios, pues nos parece ilógico la oración, no la entendemos, nos desesperamos. Si vamos al Santísimo a los 5 minutos o 2 minutos, estamos desesperados y nos queremos ir de allí. Pero, ¿cómo entonces voy adecuando y disponiendo mi alma para la oración? Orando. Ayuda mucho, porque una persona que ore, si estamos en una escuela de oración, pues lo ideal es que uno tenga previamente un encuentro personal con Dios. Allí yo recomiendo los seminarios de vida en el Espíritu, ¿cierto? Congresos espirituales, retiros espirituales, porque si no conocemos a Dios, si no hemos tenido esa experiencia íntima de Dios, pues orar se nos hace difícil, pesado. Pero en la medida que tengamos ese encuentro con Dios, pues nuestra alma se prepara más para estar en intimidad horas, minutos, ¿cierto? En intimidad con el Señor. Francisco de Asís era diferente antes de que tuviera ese encuentro personal con Dios después de aquella guerra, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, la experiencia de tantos santos, ¿cierto? Como Pedro, como Juan, los mismos apóstoles, el mismo Pablo. La oración solamente tiene sentido cuando yo previamente he tenido un encuentro personal con Dios. Y cuando ya lo he tenido, en la medida que ore, Dios me va regalando ese don, esa gracia, esa intimidad. Y vas a ver que pasan horas, minutos allí en la presencia de Dios. Y es un deleite orar. Muy bien, Arturo. Mira, también se preguntan sobre si, viendo este modelo de Isaac, viendo el modelo de Abraham, si existen varias formas de orar y si hay una mejor que otra. ¿O cuál es la mejor Hay forma varias de orar? formas de orar, hay varias formas de orar. Por eso hablo mucho de las oraciones diversas que hay en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esa cuarta parte. Allí la Iglesia reconoce una tipología variada y múltiple de oración. Hay oración de alabanza, hay oración de adoración, hay oración de contemplación, hay oración de intercesión, hay oración de petición, hay oración de perdón, hay oración de acción de gracias, hay múltiples oraciones, ¿cierto? Pero ¿cuál es una mejor que otra? ¿Cierto? La oración ideal es la contemplación. Es decir, dentro de toda esta tipología de oraciones, la plenitud de la oración, la plenitud de madurez de oración de un creyente es la contemplación. Pero para eso, para llegar a ese nivel, hay un recorrido. ¿Cómo se inicias? Inicia una oración de petición, inicia pidiendo, no importa. Inicia pidiendo, inicia pidiéndole a Dios que te enseñe a orar. De hecho, es una petición válida. Lucas expresa que cuando Jesús les enseña al Padre Nuestro, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es una petición, enséñanos a orar. Y él le dice, Padre, ahí es cuando enseña el Padre Nuestro. Pero más allá de recitarlo literalmente, tratar de comprender cada expresión, ¿cierto? ¿Por qué Padre Nuestro? ¿Qué significa cada petición? Unirnos a los sentimientos de ese Padre Nuestro
y allí vamos creciendo en la oración. Pero toda oración es válida y toda oración es agradable a Dios. Pero claro, hay una diferencia entre una oración de petición y una oración de contemplación. En una prima un interés y una necesidad nuestra, y en la otra prima es la relación con Dios, la amistad con Dios. No hay ningún interés. Arturo, y ahora que hablas de la contemplación, preciso hay una pregunta que nos hacen y es, ¿en qué consiste contemplar? ¿Es solo estar en silencio o hay que hacer algo en particular? ¿O hay algunos Sí, pasos, bueno, tips esa es para otra pregunta contemplar? muy importante. Esa es una pregunta muy importante, César, y a la persona le agradezco a la persona que nos dirige la pregunta, eh, porque es complejo decirlo. Es casi que, es muy impreciso, pero voy a tratar de detallar lo siguiente. A ver, ¿qué es contemplar? La definición de catecismo es profundizar en el misterio, pero en la práctica, ¿qué es profundizar en el misterio? Es decir, ¿cómo yo sé si estoy profundizando en el misterio? Normalmente, tres cosas de la contemplación sencillas para aproximarnos a algo que es complejo como la contemplación. Lo primero, silencio, el silencio. Y el silencio tiene dos campos o dos clases, un silencio externo y un silencio interno, que es muy difícil. El silencio externo es decir, que no haya ruido, que uno pueda pues, contemplar y que haya un escándalo escuchando música a todo volumen, el otro, no, en silencio, en silencio. Lo otro es el silencio interno, porque ahora puede haber un silencio externo y yo tener una cantidad de ruidos, de pensamientos, de recuerdos que nos ha pasado y a mí me pasa constantemente, nos puede pasar constantemente, incluso en la Eucaristía, en el momento de intimidad que estamos de rodillas allí delante de Jesús, Eucaristía expuesto y luego estamos en otro lugar pensando en otras cosas totalmente distintas al Señor. Es cómo aquietar esos pensamientos. Entonces allí es cuando, por ejemplo, la doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿cierto? En su infancia espiritual y en el camino de la infancia espiritual y en la historia de un alma, pues nos habla de que la loca de la casa, que es la mente, solamente se aquieta con la contemplación. Y esa contemplación, si lo primero es el silencio, lo segundo es un abandono, es decir, Señor, me pongo en silencio en tu presencia, entro en intimidad en tu presencia, te presento mis necesidades, te presento todo, Señor, aquí están mis pensamientos, y luego me abandono en ti, Señor. Me abandono en ti, en tu presencia. ¿Recuerdan a María? Bueno, Jesús va y visita a Marta y a María, según Lucas, en el capítulo 10, y dice que María se puso a los pies del Señor y Marta estaba ocupada pensando en los deberes de la casa. Y entonces Marta le pone la queja a Jesús y Jesús le dice, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, porque estaba a sus pies contemplándolo. Es decir, el abandono. Señor, me entrego. No sé cómo me va a ir, no sé lo que está pasando allá en la pitadora, no sé qué es lo que está pasando allá en el sancocho de ñato, no sé lo que está pasando allá con mis hijos, pero me abandono en ti. Me abandono en ti. Y lo tercero de la contemplación es que la contemplación se va creciendo en la medida que nuestra mente queda como una especie, queda en blanco, y nuestra única ocupación es Dios. Nuestro sentimiento está todo en Dios. Si llegáramos a contemplar 5 minutos diarios, nuestra vida, primero, según Monseñor Alfonso de Jaramillo, estamos sanados interiormente a partir de la contemplación de una manera muy eficaz. Segundo, crecemos en santidad. Tercero, crecemos en una comunión con Dios que nos hace hasta maestros de nuestras propias emociones. Ya, como dice el Salmo, el justo no temerá las malas noticias, ni las malas noticias nos pueden como desencadenar, desencajar o desestabilizar, porque estamos tan afianzados en Dios que vivimos en una calma. Amén. Bueno, hay otras preguntas que las he ido resolviendo con esta. Y es, pues, son preguntas ya muy de la práctica, como si puedo leer mientras contemplo, si eso se me vale como contemplación. También se preguntan que eso que acabas de decir, cómo alejo los pensamientos en el momento de contemplación. Entonces, bueno, ahí vemos cómo ya vamos teniendo esas prácticas ahí en la Sí, adoración, en sí, la contemplación. muy bien, César. Mire, para los pensamientos, si hay malos pensamientos, si hay pensamientos que atenten contra el pecado, contra la castidad, que atenten contra la gracia, perdón, y que sean pecaminosos, eh, Señor Jesús, limpia mis pensamientos. Señor, limpia mis pensamientos. ¿Y cuál es la clave y la estrategia?
Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dicho. Es decir, para crecer en la contemplación, lee la Biblia. Vete al Santísimo y lee la Biblia. Ora con la Biblia, léela. Si hay malos pensamientos, léela. Si no puedes quedarte, léela, porque leyéndola se va purificando allí nuestra conciencia, nuestra mente. Y nuestra mente, leyendo la Biblia, las letras de la Escritura, nos va dirigiendo a la contemplación. Nos remite a la contemplación. Llega un versículo donde, tú dices, Dios me está hablando aquí. A mí me ha pasado muchas veces, he estado en momentos de dificultad, en momentos de aflicción, en momentos de crisis, de llorar en el Santísimo, y me he llevado la Biblia. Me recuerdo tanto una vez estaba en el seminario en Siervos, Jeremías capítulo 44, y yo necesitaba tomar una decisión, y Dios me habló allí en medio del desespero y la tormenta. Lee la Biblia, porque si no puedes aquietar tus pensamientos, lee la Biblia, y Dios nos va moldeando y va disciplinando nuestra mente para que nuestra mente en su presencia, en el silencio, esté conectada con Él. Amén, amén. Bueno, Arturo, muchas gracias, de verdad. Ha sido un momento muy especial y bueno, podemos entonces abandonarnos en el Señor y terminar pues nuestro espacio de hoy. Bueno, entonces vamos a terminar en oración. Amados hermanos, les invito a que, como Isaac, vamos a adorar. Vamos a adorar. Hoy no vamos a pedirle, vamos a adorar. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe tu necesidad. Dios conoce tus luchas, tus derrotas, tus caídas, tus lágrimas, tus pecados, tus frustraciones. Dios lo sabe. Pero hoy, en medio de toda esa realidad que estamos viviendo, como decía el versículo bellamente, Isaac se postró y adoró a Yahvé. Vamos a postrar allí en otro punto de nuestro corazón. Señor, hoy postramos nuestro orgullo, postramos nuestros sueños, postramos nuestras decisiones, nuestra libertad, postramos nuestra historia, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros estudios. Postramos nuestras flaquezas y debilidades, nuestras falencias. Y queremos adorar, queremos bendecir, queremos exaltarte, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres digno. Señor, la gloria para ti, la alabanza para ti, la exaltación para ti, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres único, tú eres inigualable, tu belleza es inigualable, Señor. Queremos subir al monte, Señor, y contemplar y ver. Y como aquella petición que hace Moisés, Señor, déjanos ver tu gloria. Señor, déjanos ver tu gloria en nuestra familia. Déjanos ver tu gloria en Colombia. Déjanos ver tu gloria en el mundo entero. Donde quiera que te encuentres, déjanos ver tu gloria. Déjanos ver tu gloria. Y reconocer que tú eres grande. Reconocer que tú eres grande. Que tú eres poderoso. Que tú eres santo. La gloria para ti, la alabanza para ti, la adoración, mi Rey de Reyes, mi Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, solo a ti, solo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, solo a ti, solo a ti, y te adoraré, y te adoraré, Díselo. y te adoraré.
adoración a Dios me postraré. Y en adoración a Dios yo cantaré, yo te adoro a ti. Yo me rindo a ti. Bendito sea Cristo. Me rindo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Solo a ti. Gracias. A ti y solamente a ti me rindo. Permite, Señor, que nuestra vida sea una rendición permanente y constante ante tu amor, ante tu grandeza. Esta semana la culminamos rendidos a ti y que toda esta semana la vamos a vivir rendidos. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, aquella adoradora por excelencia de tu presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, Dios amor nos bendiga a todos hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Arturo, muchas gracias, Dios te bendiga. Bueno, un fuerte abrazo, una feliz semana para todos y siempre unidos en oración. Dios te bendiga, César, mi querido hermano. Eso, mi hermano, muchas gracias. Bueno, a todos, cordialmente invitados, ya saben, nos encontramos todos los domingos, 2 de la tarde, aquí mismo en el grupo, Ejército de Almas Orantes, Escuela de Oración, para que estemos en esta formación grandísima, muy bella que nos regala el Señor cada domingo. Y bueno, también elevemos una oración por Arturo, por la vida de Arturo, que hace esta gran ofrenda de enseñarnos, de compartir lo que Dios ha hecho en su vida, de compartir sus conocimientos, para también que Dios lo bendiga, que bendiga su profesión, que bendiga su vida, su matrimonio. Les recuerdo entonces, queridos hermanos, estamos ya 3:30 de la tarde, hora de Colombia, iniciamos el Santo Rosario, estamos en la Semana de Sanación Interior. Entremos en Facebook o Instagram del Padre Rodolfo Londoño, estamos en nuestros talleres de sanación, y invitarlos a seguir el canal de YouTube de Familia Parresía, el Instagram Familia Parresía, el Facebook Familia Parresía. Vayan y búsquenlo, síganlo, porque por YouTube vamos a empezar a activar el canal con una oración de la mañana diaria, para que los que estaban pidiendo la oración de la mañana, vamos a empezar a hacer esta oración de la mañana, 6:30 hora de Colombia, de lunes a viernes. Entonces vamos a iniciar a partir del otro lunes, pero para que ya estemos activos, vayan buscando pues nuestros canales. Y bueno, entonces eso es todo, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Bendiciones a todos.